ponente es Alberto Gil Ibáñez, doctor en Derecho por el Instituto de Florencia, doctor en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de la Complutense, miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, subdirector general de Cooperación Internacional, subdirector general de las Relaciones Internacionales en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. También ha sido profesor de instituciones europeas en el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht. Ha publicado numerosos artículos y varios libros. En ellos destaca su enfoque sobre todo interdisciplinar, que abarca materias diversas, toca desde la reforma institucional hasta el derecho y la ciencia política, pasando por la historia de las religiones. Desde hace más de 12 años se ha especializado en el estudio de la historia del mundo hispánico y la lucha contra su leyenda negra. Yo recomiendo una obra especialmente dedicada a la leyenda negra, se lo he dicho al llegar, tremendamente apasionante. Entre sus multitud de obras vamos a destacar la última, que se titula El Sacro Imperio Romano Hispano, que veo que lo tiene ahí. Así que, Alberto... ¿No funciona esto? ¿Qué ha pasado ahí? No me digas. Pone que no tenía señal. Ha aparecido ahí. Esto es la inteligencia pérfida, ¿eh? Los poderes en la sombra de los que ha hablado Pablo. Bueno, es un poco distinta a mi ponencia, pero creo que complementaria a la que ha dicho Pablo, que por mí yo estaría comentando lo que él ha dicho ya media hora, ¿no? Se llama Zimmerman, porque México es el único país del Atlántico Norte que no se ha invitado a la OTAN, o incluso Irlanda, que para condición de independizarse de Inglaterra tuvo que renunciar a tener aviación propia. Estas humillaciones existen en el planeta y no las vemos porque estamos colonizados mentalmente. O sea, esa es mi tesis. España tiene Gibraltar, Venezuela Esequibo, Argentina Malvinas, Cuba Guantánamo, etc. ¿Por qué los hispanos tenemos colonias territoriales? Bueno, porque llevamos 200 años siendo colonizados política, económica y mentalmente. Yo lo que voy a referirme es a la colonización mental y demostraros que hay una estrategia, intento demostrar que hay una estrategia franco-anglosajona para cancelar y colonizar el pensamiento hispano. Que lo hemos tenido, aunque parece que no. Y vamos a dar algunos testimonios y pruebas y documentos de ese delito. Dos testigos de excepción, Quevedo decía aquello en la España defendida en el siglo XVI-XVII, cansado de ver el sufrimiento de España con que ha dejado de pasar sin castigo tantas calumnias al extranjero. No es la actitud de los españoles, una actitud pasiva, dejar sin pasar. ¿Cuál es la inglesa? ¿Cuál es la atmósfera, como en términos? Lord Palmerston decía: Inglaterra no tiene amigos permanentes, no tiene enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Da igual qué gobierno, da igual que sea laborista o conservador, ellos van a tener siempre el mismo interés. Aquí cada gobierno cambia. ¿Por qué? Dos indicios pruebas documentales han hecho ya referencia a Pablo. La proposal por Hamlin Spain, una propuesta para humillar a otro país. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién lo hace en la política? España no. España no. No vemos por qué. Esto fue luego el Plan Maitland en 1800, que fue realmente la base para las independencias, que era colonizar América por parte de los anglosajones, dividiendo el mercado, rompiendo la solidaridad, rompiendo la idea de comunidad. Todavía los hispanos de allí no se han enterado de lo que les pasó por encima. Creen que se liberaron. No, pasaron de virreinatos bastante autónomos a ser colonias endeudadas de la Banca de Inglaterra, pero también colonizadas política y económicamente. El otro ejemplo es francés. En la enciclopedia metódica tenemos intelectuales en España que admiran la cultura francesa, porque uno de los virus españoles es adorar a los que nos desprecian. Es una de nuestras grandes aficiones, adorar a los que nos desprecian. He dado unos ejemplos al principio en la portada, no saldrán. Hemos sido adoradores de Bertrand Russell, un hispanófobo, de Voltaire, hispanófobo, de Francis Bacon, hispanófobo, de Julio Verne, hispanófobo, Shakespeare, hispanófobo. Pero aquí los adoramos. Hay que estar muy colonizados para hacer eso. Enciclopedia metódica, Masson de Maurier decía que España era la más ignorante de Europa
Y no había aportado nada al mundo, nada. Simplemente que el mundo se conociera a sí mismo, ¿verdad? O la primera vuelta al mundo, o tantas cosas. O la escuela de Salamanca. No es nada casualidad, no es nada irrelevante, es un plan. Porque tantas cosas seguidas tienen que obedecer una estrategia. No puede ser una casualidad. Así que vamos a ver cuál es la trama. Estrategia y agentes. Vivimos una guerra cultural. ¿Verdad que ahora estamos con la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza? Pero cuidado, hay otros 25 conflictos en el planeta Tierra a la que nadie hace caso. ¿Por qué? Siempre ha habido, como no hay ni un día de paz en la Segunda Guerra Mundial. Pero solo vemos lo que nos muestran. La guerra convencional no existe siempre, pero la guerra cultural es permanente, como la comercial. ¿Y qué afecta? A nuestra manera de pensar. Porque la cultura es el software de los pueblos, el programa dominante que conforma el imaginario colectivo. Y toda Europa, sobre todo el mundo holandés, porque está en guerra con España, Flandes, Francia, Alemania, ve esto, ve esto. Y como yo digo, si han conseguido convencernos que un jarabe medicinal negro es la chispa de la vida, pueden hacer cualquier cosa. Y aquí la guerra cultural es con el relato, con el lenguaje y con las imágenes. Todo esto es la manera en que condicionan nuestra manera de pensar. Empezamos con el arte de la propaganda. Fíjense ustedes que cuando hay un partido de fútbol, en el descanso, bueno, son los minutos más caros, las empresas pagan millones por un minuto de un anuncio. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Porque un anuncio de un minuto condiciona nuestro comportamiento de consumidores. ¿Qué no harán con 2 horas de una película? O varias de una serie. Van a dejar de influir en eso. Por eso, como decía Pablo, Hollywood y la CIA son lo mismo. Pero aquí, claro, es la moda, ¿no? El arte de propaganda crea modas. Modas, creemos que somos libres en Occidente. Hombre, más libres que otros somos. ¿Pero vestimos realmente como queremos? ¿O como marca la moda? Cuando un chaval se pone un piercing, lo hace porque libremente o para ser miembro de un grupo. Las modas, también hay modas de pensamiento, llamadas ideologías. Está de moda ser tal. Y ya, para ligar hay que ser tal. Bueno, ¿esto en qué se genera? En vasallaje cognitivo, en un comportamiento inducido, una colonización mental. Pensamos como el enemigo quiere que pensemos. Brillante. Los romanos, para cambiar la cultura, también eran muy cabrones los romanos, no tienen leyenda negra porque todos basamos, la legitimidad de Occidente se basa en el Imperio Romano, pero eran tipos complicados, la violación de las raptoras sabinas, eran crueles, a los niños los mandaban fuera si el padre no aceptaba para morir expuestos, expósitos, en fin. Pero bueno, estos tipos, para dominar culturalmente a un pueblo, tenían que dominarlo territorialmente. A partir de la imprenta eso ya no es verdad. Puedes dominar a un pueblo sin dominarlo territorialmente, aparentemente. Dominando las mentes de su pueblo. Bueno. Entonces, ¿quiénes son los autores de vasaje cognitivo? Vamos a unos ejemplos. Francis Bacon, que algunos igual conoce, otros no, es un autor bastante relevante porque se dice que es el creador del pensamiento empírico. Era asesor de la reina de Inglaterra, y bueno, también hay gente que dice que era realmente el que escribió las obras de Shakespeare. Pero bueno, no nos traemos ese tema. A Francis Bacon se queda alucinado con lo que hace España al principio. ¿Cómo hacen estos tíos esto? Salen de una reconquista de 8 siglos y de pronto, ¡pum!, descubren un nuevo planeta habitado por gente inteligente. Que es lo que hicimos, navegando en naves espaciales de la época y con un par de resiliencias o de pinzones, ¿no? Nadie tuvo esa resiliencia, ni esa tecnología. Pero la admiración pasó al temor. Claro, estos han sido capaces de llegar allí, tienen acceso a riquezas inagotables, una cultura, una religión universal, puede dominar el mundo. A por ellos. A por ellos. Terrorismo internacional, corsarios, piratas y, por supuesto, guerra cultural. Claro, luego hay un ataque relevo. Si se ven ustedes la historia, se puede ver como un ataque a España. Porque es la alternativa. Yo ahí creo, bueno, como podemos hablar en el diálogo, que tenemos que creernos que somos la alternativa. Hay 2 bloques en este momento en el mundo. Tenemos que reclamar ser el tercer bloque. El tertiungenos. Porque somos la alternativa, cultural y moral. Y por eso todo lo que ocurre en la historia es contra el mundo hispano. La religión protestante. ¿Por qué surge la religión protestante? ¿Por cuestiones dogmáticas religiosas? Hombre, no se lo cree eso nada.
pasar de la libertad al servo arbitrio, por intereses políticos de los príncipes alemanes de librarse del poder del Papa. Pero ¿quién defendía al Papa? España. La Ilustración, yo digo que nos hemos sometido a la Ilustración, pero también tiene la I, ¿sabes? Que es sin, ¿no? Entonces, bueno, la Ilustración pues es ilustre también, ¿eh? Se puede ser sin ilustre. Pero claro, ¿qué hace la Ilustración francesa? Borra el pensamiento hispano, porque todo lo anterior es medieval. ¿Pero dónde está la luz de verdad en el pensamiento? ¿En la guillotina? Hemos aceptado inconscientemente que la luz del pensamiento viene de cortarse cabezas unos a otros, porque no solo soportaban a los reyes, no, entre ellos. Entre Robespierre, el terror. Pero lo que hicieron, borrar la escuela de Salamanca, que es donde realmente está la luz. Y además un cambio cultural, ya geopolítico, muy interesante, porque ¿qué hacía la escuela de Salamanca? Hablar de la recta razón. La recta razón. Para los gobernantes era importante la recta razón y ganarse el cielo. Por eso Carlos I para la conquista y dice, ¿es esto legítimo? Nunca más, nunca más. ¿Qué pasó en la paz de Westfalia? Que la recta razón se cambió por la razón de Estado. Desde entonces todo lo mueve la razón de Estado. Mientras que la señora Claudia Sheinbaum dice que tenemos que pedir perdón a nosotros, que nunca fuimos allá, serán sus antepasados, por lo que pasó hace 5 siglos, nadie ha exigido que pida perdón a la única potencia de la historia del mundo que ha sido capaz de tirar no una, sino 2 bombas nucleares sobre población civil. Y apostemos quién va a ser el siguiente. Bueno, pues imponiendo un imperialismo metodológico, los franco y los anglosajones deciden quién es filósofo y quién no lo es, de acuerdo a su método. Y a partir de ahí borran un montón de personas. ¿Y cómo lo hacen? Por plagio, sustitución, con un secuestro terminológico, lo vamos a ver, la doble vara de medir, el desprecio y borrado, o con los cómplices. Porque es verdad que tenemos un problema, y es que los hispanófobos, bueno, como ellos dicen, nothing personal, just business, pero luego están los hispanobobos, que son legión, y que son los que tiran piedras contra su propio tejado pensando que no les va a dar la cabeza porque no se sienten españoles o porque son muy pobres. Bueno, les va a dar la cabeza. La apropiación por plagio. Voy a dar unos ejemplos de esa estrategia para que vean ustedes que es una constante a lo largo de la historia. Quien copia triunfa si oculta al copiado. Esto es muy de ellos. De hecho, el Imperio Británico, yo suelo decir, es una copia del español sin moral. Está. Pero hay muchas cosas que nuestros hijos estudian. ¿Quién fabricó la máquina de vapor? ¿Quién dio la vuelta al mundo? Hay gente que dice que Drake, otros que Magallanes. ¿Quién inventó el CRISPR como técnica de edición de genes? Se lo dieron a 2 norteamericanas, como lo hizo en español, Mojica, esto hace muy poco. Ejemplos. El Novum Organum de Francis Bacon es una obra muy importante donde se dice que se crea el pensamiento empírico. Pero yo sostengo que plagió a García de Céspedes y su obra Regimiento de Navegación, de 14 años antes. Dirán ustedes, hombre, 14 años en aquella época, a lo mejor es verdad que no la conocía. Miren ustedes cómo son las portadas. ¿Cómo son las portadas? Son iguales, solo ha cambiado la dirección del barco. La ha copiado, esta es anterior, claramente, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí, bueno, de aquí igual sí, ¿cuántos conocéis a García de Céspedes? Bueno, pues nosotros los españoles no estudiamos a García de Céspedes, estudiamos a Francis Bacon. No los españoles, los hispanos. Los hispanos. Tuve una pelea con un venezolano que se ofendió porque le quité un mito. Es un golfo, Francis Bacon. Un plagiador. Pero lo seguimos estudiando a Francis Bacon. No estudiamos a García de Céspedes. ¿Por qué? No, que los ingleses estudian a García de Céspedes, pero entiendo que nosotros no lo estudiemos. Cancelado por ser machista, por ser racista, como dice Noel Bock, no, por ser hispano. Descartes, pensador moderno, según los franceses, todos se apuntan. Descartes, método cartesiano, pienso, luego existo. Un siglo antes, Gómez Pereira, ¿quién conoce a Gómez Pereira? Era español. Dijo, todo lo que conoce es luego yo soy. Descartes conocía a Gómez Pereira. También hay discípulo de Francisco Suárez, otro que ha sido borrado, cancelado por ser hispano. No por los ingleses, por nosotros. Curioso, ¿eh? Otro caso, Guillén de Castro, la mocedad del Cid. ¿Alguien conoce la mocedad del
Castro, a eso alguno más. Guillén de Castro es otro de esos filósofos, no filósofos, así como Calderón de la Barca, era un filósofo, Guillén de Castro. Un tipo muy importante, con grandes obras. Pero lo importante es que ese libro, Las mocedades del Cid, fue copiado por Pierre Corneille, que escribió Les Cid. Toda la historia del Cid viene de la obra de Pierre Corneille, que es una de las obras más importantes de la cultura francesa, que copia literalmente versos de Guillén de Castro. Pero claro, ellos están orgullosos de su gente, aunque sean plagiadores. Nosotros tenemos los originales y no los respetamos. No los respetamos. El secuestro terminológico, quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Se mete una palabra aquí y ya piensa de una manera determinada. No voy a dar muchos ejemplos, voy a dar algunos. Estas palabras, liberal, revolución, modernidad, ilustración, son palabras que forman parte del imaginario colectivo de todos y que son palabras guays, ¿no? Pero tiene una característica, que estas palabras tienen gentilicio francés, inglés, norteamericano. No pueden tener gentilicio español. Bueno, pues estas 4 palabras, lo que significan, era origen hispano. Liberal surge en la Escuela de Salamanca, primer uso político en la cuestión de Cádiz. La revolución, ¿qué se entiende por revolución? La modernidad. Pues 1492, esto se ha demostrado ya suficientemente. Y las luces, también vamos a hablar de estos temas, ¿no? Pero no, dice, la edad moderna empieza con Descartes y ya no lo creemos. No. Y Spinoza, que era sefardita, por cierto. Los 2 discípulos de Francisco Suárez, filósofo español. A los escolásticos de Salamanca se les desprecia llamando tardíos, cuando eran los primeros filósofos modernos. Pero hemos dejado que roben el relato y que llamen primeros filósofos modernos a quien no eran los reales. Bueno, también se hizo, no tenemos revolución, ni modernidad. Bueno, es esto cierto. El mundo cambia y se moderniza gracias a los hispanos. Porque se conoce a sí mismo. Platón y Aristóteles, bueno, serían listos, pero no se podían conocer a sí mismos porque no conocían dónde vivían. No conocían cómo era el mundo. No conocían que había otra parte del mundo habitada. Y cómo está habitada, y por quién está habitada. La conexión global se produce gracias a unos astronautas enormemente valerosos que van a lo desconocido. Ahora dicen bien los modernos y tal, ahora los posmodernos, que hay que intentar hacer frente a la incertidumbre. O sea, esto en las campañas de las empresas, ¿no? Enfrentar la complejidad y la incertidumbre. ¿Qué más complejo que gestionar un imperio en 5 continentes? Policéntrico. Lo logramos. ¿Qué mayor incertidumbre que meterte en 3 barquichuelas a lo desconocido? Se logró. ¿Por qué hemos perdido esas capacidades que tuvimos? ¿Por qué seguimos imitando a los anglosajones? Los coaches. Pero hombre, son aprendices. Colón, Pinzón, el Canelán, esos sí que fueron realmente quien se enfrentó a la complejidad y a la... El nuevo mundo hacia el mundo nuevo es el hecho más fundamental. El otro hecho que podrá ser semejante es cuando alguna nave espacial, ojalá fuera hispana, descubra vida inteligente en otro planeta. Pero no lo reconocemos, está cancelado. Cuando se dice la revolución, se llama la revolución francesa, la revolución industrial, la revolución norteamericana. Pero ¿cuál fue la primera gran revolución del mundo? La del siglo XVI. Fue planetaria, fue global, fue tecnológica, fue comercial, fue social. Leyes de Burgos, no me da tiempo, pero las primeras leyes sociales son las hispanas. Y fue alfabética, porque exportamos la gramática de Guerrija. ¿Quién era el protagonista? El ser humano que creía en Dios, porque si no te metías en esas naves, porque no volvías el hidalgo, el caballero, en una base conceptual católica. La siguiente revolución que cambia el mundo es la industrial, pero es muy distinta, porque a Gran Bretaña le importa un bledo sus colonias, a las que damos los cultivos, solo se industrializa la metrópoli. ¿Quién es el protagonista? El proletario, la máquina humano-dependiente todavía, el hombre con la máquina al lado, ¿no? ¿Cuál es la base? El utilitarismo, basada en las religiones protestantes y anglicanas. Hoy vivimos una tercera gran revolución, planetaria, global, tecnológica, que lideran China y Estados Unidos, que para mí son lo mismo. Porque pasó en Yalta, ¿sabes? Es el engaño este de que se pelean. Bueno,
a ver si es verdad que un día se pelearán, pero yo creo que son dos partes de la misma moneda. En Yalta se divide el mundo. ¿Quién es? Stalin, Roosevelt, Churchill. El comunismo y el capitalismo se dividen el mundo. ¿Quiénes eran los que estaban perdiendo en esa reunión? Los que no estábamos allí. Que teníamos que elegir en ser vasallos de unos o vasallos de otros. Entonces, esta tercera globalización está basada ya en un concepto distinto. El humano tecnodependiente. El hombre no es nada sin la máquina. Y ahora es quién manda sobre quién. El hombre con el móvil, era un hombre al móvil pegado, o los chavales se ponen al videojuego y no sabes quién juega con quién, porque ya la imaginación no juega, tienes que entrar en las reglas del juego para pasar el nivel. Ideología posmoderna. Bueno, esto tiene otra... Había un mundo que hemos olvidado, donde reinaba el humanismo, la recta razón, la trascendencia, el ser humano era un fin en sí mismo, llegó la revolución industrial, el egoísmo, el materialismo, la razón de Estado, el ser humano es un medio para un fin, y ahora estamos en la tercera base, donde el ser humano se disuelve porque triunfa el transhumanismo. Quizá la solución vuelva a recuperar algo de esta revolución que nos han hecho olvidar, recuperar el humanismo que la presidió. Por lo tanto, donde nace la Ilustración, los amigos, yo creo que hay que cambiar el chip, nace en los debates serenos de una universidad, no una universidad de 27 y 28 universidades, que era una red de universidades. La doble vara de medir, otra estrategia, por ejemplo, dos cuadros, voy a ponerle, de dos mujeres. A ver cuál se le ha metido más en la mente. La libertad guiando a su pueblo, Eugène Delacroix, pintor menos importante que Goya, pero que, claro, utiliza un recurso cinematográfico para ser famoso. ¿Cuál? Que enseñe las tetas. Con todo respeto, pero es que si nunca ha fallado eso. Nunca falló eso. Si quieres una película triunfe, destape, No te olvides. Esta mujer no existió. Pero no te olvidas de ella. ¿Verdad? Hubo otra mujer que sí existió. Pero claro, hoy ya la pone vestida. Claro. Somos católicos aquí, coño. No estamos haciendo esas cosas por ahí. Hombre, a doña Agustina no se la va a poner ahí enseñando al liguero, ¿no? Pero ¿qué hacía Agustina? Defender la libertad de España contra los franceses, contra estos. Pero claro, este discurso no ha calado en la escuela, ¿verdad? No ha calado en la escuela. Cancelada la pobre por ser hispana. Tuvo mala suerte. Había sido francesa, ¿verdad? Caza de brujas, por ejemplo, La Inquisición, millones. Henry Kamen, un inglés que no es hispanófilo, dice, escribiendo las actas, como mucho, en siglo de historia, 3.500 ejecutados, probablemente menos. En América, 80 como mucho. Hubo el mundo protestante, anglosajón, ese mundo moderno, feminista, se cargó 100.000 mujeres, sin juicio previo. Pero nadie lo dice. Nadie lo dice. No hay imágenes. Es una poca... Sin embargo, en la Inquisición hay museos con instrumentos terribles de tortura que son falsos. E incluso me permito traer a colación una película reciente porque se han gastado los anglos 80 millones en esta basura. 80 millones de dólares en una basura, pues algún valor debe tener, claro. ¿Cuál es el argumento de esta película? Que además dice que se basa en los documentos reales de Gabriel Amorth, que era efectivamente un exorcista real. No es verdad. El argumento es, el demonio Asmodeo posee al gran inquisidor, que, oh casualidad, es el confesor de la reina Isabel. Y a partir de ahí, toda la obra de España en América está dirigida por el diablo. Fantástico. Russell Crowe se presta a esta basura. Y claro, tiene mucho éxito. Se va venciendo. ¿Qué se premia en los Oscars? La calidad técnica, no. Se premia el relato. Porque como no hay límite de presupuesto, yo con 150 millones de dólares hago una gran película. No tiene mérito. Esto es como la liga de fútbol, es el que va a ganar antes que empiece, ¿no? Es que si no, todo el mundo tiene presupuesto igual, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Imagínense ustedes a una película que dijera la Revolución Francesa. Pues Voltaire, Robespierre, Rousseau estaban poseídos por el diablo. Con lo cual la Revolución Francesa fue una obra del diablo. Esa película, que probablemente sería mucho más realista que esta, no es posible que se haga. No puede hacerse. Pero tenemos libertad, Tenemos libertad. Hay cosas que no pueden hacerse. Esta gracia oculta, esta mentira se difunde. La cuarta operación desprecio y borrado, canceladores y cancelados, porque hay agentes cancelados. Los anglos, ya hemos dicho Francis Bacon, Teodoro de Brie, Shakespeare.
Es que decían que era Francis Bacon, Lord Byron, Max Weber, todos estos son hispanófobos y aquí los adorados. Luego estos son agentes del servicio de inteligencia, Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que además ha copiado la historia de una España. Jonathan Swift, el viaje de Gulliver, estos serían agentes del servicio secreto inglés que además de estas novelas hacían panfletos antihispanos. También Stendhal, por eso está en la parte francesa. Jacob Bucar, ejemplos, Bertrand Russell. Yo tuve un gran desengaño porque yo era de los adoradores de Bertrand Russell. Tengo que reconocerme así, claro, esto es una cosa que yo he despertado hace unos años, pero antes estaba dormido. Yo me leí este libro, Wisdom of the West, la sabiduría occidental, desde los presocráticos hasta el siglo XX. Hice una lista de libros, va a ser culto, entonces para ligar había que ser culto, o ya no. El caso es que yo, la historia, pues orella, claro. La historia es que yo me leí este libro y no me pareció nada extraño. Bueno, lo leía más en inglés, lo tenía mi hermano. Cuando empecé con la historia de la leyenda negra, pues vi la lista y digo, hombre, aquí pasa una cosa. La mitad eran libros de literatura, había de todo, ahí había españoles, evidentemente. Pero en la parte de pensamiento solo había Ortega Gasset y Unamuno. Y entonces fui a este libro, y a ver cuántos españoles cita Bertrand Russell. C. Cita dos españoles, Ignacio Loyola y Domingo Guzmán. ¿Por qué? Porque eran fundadores de órdenes religiosas que sí acogieron grandes pensadores, a condición de no ser españoles. Pero incluso cuando los cita, los pone mal. Gente con mente cerrada, casi gente de pueblo, catetos. Pero Bertrand Russell es adorado en España. Pero Richard Spain is the All is the enemy of the West. Esto dice, España es el necesario enemigo del Occidente. Si es así, todo lo que hacen es para fastidiarnos y que no seamos nunca fuertes otra vez. Los francos. Bueno, aquí también hay Montesquieu, Dumas, Movier, Abate Reinaldi. Bueno, es que son todos ilustrados, son todos hispanófobos. Napoleón. Julio Verne hasta tiene una novela hispanófoba, pero aquí lo compramos con fricción, ¿sabes? La razón ilustrada, bueno, pues eso, para cambiar... es que la razón ilustrada lo que hizo fue acabar con el pensamiento simbólico. Hasta la ilustración, y lo que hacen los salmantinos es combinar fe y razón. Razón lógica y pensamiento simbólico, lo cual es necesario para enfrentarse a la complejidad. La ilustración, que nos ha vendido como la modernidad, lo que hace es reducir el pensamiento solo al pensamiento lógico y anula el pensamiento simbólico. Entonces estamos cojos. Estamos cojos, pero eso fue la luz, ¿sabes? Eso fue la luz. Bueno, está la mujer, la compañera Chopin, ¿recordáis? Señora que estuvo aquí en Mallorca, pasando estupendamente bien, y luego, como otros muchos más, escribían libros contra España cuando habían estado aquí a cuerpo de rey. Bueno, hay hispanos cancelados, hay triadas, es que estos son los que han creado el pensamiento occidental. Vitoria, Mariana, Suárez, o Quevedo, Cervantes y Calderón. Grandes pensadores que no son tenidos como tales porque eran literatos, pero eran grandes pensadores. O mujeres, porque a diferencia de otras civilizaciones, la hispana siempre, la mujer tiene un papel fundamental, hasta el punto de que quien es la fundadora de todo esto es doña Isabel. Pero Santa Teresa, doctora Iglesia, o Sor Juana Inés de la Cruz, la primera poetisa de América, de toda América. De toda América. Pero los feministas son los anglosajones. Todos estos están cancelados. Entonces, no se estudian aquí, menos allá. Por ejemplo, esta prueba psicológica casi de visualización, todo esto está aquí en azul, la mayor parte de ustedes los deben conocer, porque se estudian tanto en la escuela como en la universidad. Aquí los adoramos, a Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant, Hegel, Zubiri, Heidegger, grandes hombres, ¿verdad? Todos ellos se basaron en la obra de Francisco Suárez, el mayor filósofo del siglo XVI-XVII, junto a Vitoria, cancelado. Solo vemos esto. Que lo hagan ellos, bueno, pero que lo hagamos nosotros. John Adams, John Locke, fundador del liberalismo político, se le conocen deudores de Mariana, pero Mariana no se estudia fuera, y aquí tampoco. Goethe, Schopenhauer, Hegel, Schelling, Nietzsche, Benjamin, Beckett, todos estos se le conocen deudores de Calderón de la Barca, pero aquí Calderón de la Barca lo tenemos como literato. La ciencia hispana, somos acientíficos, dicen, somos tontos, no tenemos nobles. ¿Cómo va a tener nobles? Lo dan ellos.
lógicamente empiezo a dar a ellos mismos. De vez en cuando dan un español para despistar, ¿eh? Pero claro, si vemos, este es el lema de Salamanca, Omnium Scientiarum Princeps, Salamanca 12, que Salamanca enseña los principios de todas las ciencias. Pero ¿quién es el padre del empirismo científico? Hemos visto que era García de Céspedes. La teoría de evolución, Charles Darwin empezó reconociendo que era deudor de Félix de Azara. No citó a José Ignacio Molina, en cuyas obras también se basó, luego borró estos nombres. La máquina de vapor, nuestros hijos estudian que fue James Watt y Thomas Avery, pero realmente fue el Jerónimo de Yance, Agustín de Betancourt. Otra cosa, así, un ejemplo, ¿quién descubrió Pompeya y Herculano? Pues la doctrina dice Italia, Marcello Benuti y Johann Wickelmann. ¿Quién fue el descubridor realmente? Fue Roque Joaquín de Alcubierre. El pionero del pensamiento ecológico, todo el mundo dirá que es Alexander von Humboldt. Bueno, pues él se basó en la obra de Francisco José de Caldas, que no estaba en Colombia, pero sería hoy colombiana. El CRISPR, que hemos dicho, es un método de edición de genes, es el Nobel a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna cuando quien lo crea es un catedrático Alicante. Lo malo no es que sería el Nobel, es que soy yo también el Princesa de Asturias. En fin, masallaje cognitivo en estado puro. O, compraos. ¿Dónde está la bolita? Entonces, te quedando esta bolita aquí, ya te crees que está ahí la bolita. Juego del dinero, ¿verdad? No, sí. A ver cuándo tenemos un Nobel hispano, ¿verdad? Y científicos cancelados, bueno, el calendario gregoriano, saben que es obra de la Escuela de Salamanca, pero en Italia se dicen que es Luigi Lilio. La astronomía, el mapa que usamos nosotros se debe a Mercator. Bueno, Balser-Müller fue el que se inventó el nombre de América, que es falso, que descubrió América, no fue Américo, es Puccio. Pero el mapa, fíjate que es curioso las imágenes, el mapa Mercator está orientado hacia el norte, había mapas orientados hacia el sur, porque saben ustedes que en el universo no hay norte y sur. O sea, es una visión que tenemos todos, que hemos aceptado que el norte está donde vivimos los occidentales, pero eso es falso. Da igual norte o sur, depende de cómo pongas el mapa, ¿eh? Entonces, durante mucha época el norte era el sur. ¿Por qué? Porque los territorios más grandes estaban en el sur. Bueno, llegaron los occidentales, no nosotros, los anglos, y lo cambiaron. Y además hay una cosa, es que está hinchado. O sea, es falso los mapas que vemos, porque están hinchados las partes norte y encogida la sur. ¿Con qué intención? Pues para que América del Sur aparezca más pequeña de lo que es y Estados Unidos más grande. De verdad que esto es así y lo estamos consumiendo acríticamente. La ley de gravedad, quien dijo un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante, que es la definición de la ley de gravedad, es un señor llamado Domingo de Soto, antes de Isaac Newton, salmantino. Pero nos tragamos, Turriano había otros, un ejemplo también, Alcalá, Valladolid y Salamanca tenían 11.000 alumnos, siglo XVI, que era el doble de todas las universidades francesas e inglesas. Pero ellos son de Ilustración. Otro ejemplo, aquí tienen un poco un resumen, en azul tienen todos los nombres que ustedes adoran. Sus hijas igual estudian, y ¿qué quieren estudiar en España para ser un hombre culto? Porque todos estos crearon algo. Bueno, pues la verdad es que todos estos, su obra está basada en los rojos, que son todos españoles desconocidos. Bueno, ¿por qué ha tenido tanto éxito entonces esta estrategia? ¿Por qué? Bueno, hay una frase de un anglosajón, voy a permitir, Mark Twain, que decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Uno va a un catedrático ahora mismo de la universidad cualquiera y le dice estas cosas y no va a aceptarlo. ¿Por qué? Pues llamarle tonto. No lo va a aceptar, va a seguir insistiendo en que lo que le han enseñado es lo real, porque si no se va del tren y sería un problemático. Y por supuesto los hispanos, ya hemos dicho que la obsesión de a los que nos desprecian, nos han inoculado un virus cultural, y lo hemos consumido, y esto nos hace que en los hispanos haya francesados, pues Pérez Reverte, anglófilos, la derecha española es anglófila, la izquierda francesada, haya germanófilos, haya sinófilos, de China, haya rusófilos, pero no hay apenas hispanófilos, y los pocos que hay tienen que ser extranjeros. Porque si no, aquí te llaman facha. Eso es como estamos, desgraciadamente. Y sin embargo, fíjese, hemos descubierto Salamanca ahora gracias a extranjeros, como Lord Acton, como Hayek
O como Chesterton. ¿Qué pasa con estos extranjeros? Ahora no todos son malos. Pero ¿qué pasa con estos extranjeros? Que son católicos. Lo cual, he dicho esto y el demonio se cabrea. ¿Por qué? Claro, porque es una guerra religiosa, estamos en una guerra religiosa todavía. Si uno es protestante, se siente obligado a despreciar lo católico, por lo tanto España, que era el baluarte de la catolicidad. Solo los anglosajones que son católicos pueden reconocer que les han engañado. Bueno, Hayek acabó siendo agnóstico, ¿no? Pero Chesterton fue un converso y Lord Acton era católico, y por eso pudieron decir estas cosas. ¿Debo recuperar el pensamiento hispano? Bueno, acabo ya. Hombre, yo creo que sí. Hay que hacer una operación de contrainteligencia y recuperar el siglo a luces hispanos, porque es una cuestión de justicia, honestidad intelectual, que es justo y necesario, esto de deber y salvación, probablemente la única. Hay que llenar un agujero negro, porque nos han vendido también que Occidente tiene 3 patas, pero una mesa de 3 patas se cae. Es decir, Atenas, Roma y Jerusalén. ¿Cómo mola, No. Y Salamanca, que fue la que unificó todo y modernizó todo. Sin Salamanca no se estudia, no se entiende lo que es Occidente. Por eso no entendemos lo que es Occidente. Porque se ha borrado el siglo XVI, que era Escuela de Salamanca, mística cristiana y barroco. Y fue el culmen de la acepción occidental. De ahí todo decadencia. Decadencia. Pero yo propongo en mi libro también recuperar las marcas de prestigio, porque los 300 años de la América Meridional fueron la leche. Pero no tenemos una marca para competir y hay que llamarles al Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué? Porque fuimos los sucesores del Imperio Romano. No los sucesores, los superadores del Imperio Romano. Porque no solo extendimos geográficamente del pequeño lago Mediterráneo al Océano Atlántico y Pacífico, la obra civilizatoria, sino que la superamos en todo, en las infraestructuras, en la filosofía, en el derecho, en los modos de gobernar. Los 5 fundadores no tienen estatuas de los americanos, pero Isabel, Fernando, Carlos, Cisneros, hicieron un sistema que duró 300 años. A ver si los norteamericanos duran tanto. Y ese es el fundamento de un posible código moral universal necesario para esta segunda globalización que lleva dirigida a destruir el ser humano, convirtiéndolo en máquina. Y además por una necesidad psicológica de supervivencia, porque tenemos que desechar creencias limitantes con las que nos han hecho crecer y sustituirlas por una mirada apreciativa de nuestro pasado y de nuestros antepasados, que les debemos un respeto que mejor nos daría a nuestros hijos estudiarles. Este es como nos vemos ahora, es el mapa de la autoestima colectiva. No voy a entrar en detalles, pero España es el país con menos autoestima colectiva de Europa, menos que Estonia. Y no tengo nada contra los estonios, pero no creo que han hecho nada semejante a lo que hemos hecho en este país, y sin embargo tenemos la menor autoestima colectiva de Europa. Claro, necesitamos un poco de historioterapia, quizás, esto me dedicaré, en mi libro también lo explico, y esto es también lo que están vendiendo, que hay que elegir entre marxismo y capitalismo. Bueno, yo digo e intento sostener que marxismo y capitalismo son 2 caras de la misma moneda, porque ¿qué es mejor para el capitalismo? Que su alternativa sea un desastre. No va a haber nunca alternativa al capitalismo si la alternativa es el comunismo, porque es un desastre, donde la han intentado, ha fracasado, pero hubo un modelo que era social y liberal, que fue el humanismo hispano, que durante 3 siglos fue un éxito en América. En España no, estábamos con guerras de religión, endeudados, y que supimos combinar la idea de comunidad, la idea de solidaridad con la idea de comercio y de libertad, y funcionó. Pero eso no puede ser conocido. Hay que creer que lo único que existe es marxismo y capitalismo. Y ahí están nuestros políticos y nuestros intelectuales comprando esa basura. Bueno, hay un liberalismo anglosajón, de base utilitarista, que premia el individualismo y el egoísmo, y a nivel macro la razón de Estado, pero hubo otro liberalismo que, la educación católica, que se buscaba el bien común, la justicia social, y que era guiado por la recta razón, pero este está cancelado, como si nunca hubiera existido. Bueno, diciendo lo que decía Pablo, acabo ya. Hay otra frase de la Biblia, yo digo que los católicos españoles no leemos la Biblia completa, nos pasamos párrafos, este es uno. Aquí dijo lo siguiente, Jesús: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Es cómo funciona el mundo? También algunas familias, ¿no? Pero mirad los consejos, sed mansos como palomas, hasta ahí bien, somos muy simpáticos, ¿verdad? Pero astutos como serpientes, esto no lo vemos. Dicen en el póker que cuando en la mesa de póker no sabes que es el tonto de la mesa, el tonto eres tú.
Si hay dos que hacen trampas y sigue sentado, doblemente tonto. Esto es lo que hace el mundo hispano en la mesa geopolítica. Seguir jugando cuando otros hacen trampas. Los romanos tardaron 200 años en conquistarnos y utilizaron su brutalidad y su inteligencia como nadie, pero no engañaron a nadie y hemos asumido su cultura como la nuestra. Pero los ingleses, los francosajones, también tardaron 300 años en conquistarnos. Nos han conquistado engañando a todos, sobre todo a nosotros mismos. Y esto es así. El único poblador original de Gibraltar que queda es el mono. Al único que no echaron, pero a los llanitos originarios los echaron. La población es impostada. Pero, ¿qué pasa? ¿Defendemos al mono? Pues no, defendemos a la población impostada. No hay colonización territorial sin colonización mental que lo permita. Y enlazando, y no nos hemos puesto de acuerdo con lo que ha dicho con Pablo, pero enlazando con lo que decía Pablo, hay que hacer la pregunta inversa. ¿Qué pasaría si Southampton fuera español? Imagínense ustedes que la armada llamada Invencible triunfa, ponemos una reina católica, nos volvemos y dejamos ahí una base militar, un paraíso fiscal, el Ela del Canal, en Southampton. ¿Alguien cree que 300 años después eso seguiría siendo español? Pero es más, ¿serían los ingleses socios de nosotros en algún sitio? Ni de coña, señores, ni de coña. Así que despertemos, hagamos espiritualidad, cambiemos la historia y cambiaremos el mundo. Muchas gracias. Ya ven ustedes que tiene un talento, tiene unas dotes comunicativas fuera de serie. Yo te estaba visualizando, y si fuera esta masterclass que nos has dado, obligatoria, en cada alumno que empieza una carrera de universidad, a lo mejor cambiaría algo. Podría ser. Vamos a empezar con un turno de preguntas de 5 minutos. Yo discrepo de lo que dices. ¿Sí? Mi opinión sería que habría que hacérselo a niños más pequeños. Porque, a ver, ¿cómo veis la solución de la locura esta de la educación bilingüe? Yo tengo un hijo que tiene 4 hijos y no hace más que, él es profesor universitario, y no hace más que luchar en su colegio pidiendo que sí, que pongan 2 horas de inglés, 3 o 4, pero que eduquen en español. Bueno, pues parece el tonto de los padres, porque en las reuniones todo el mundo está encantado con el bilingüismo. Con un árbol no, con un libro debajo del que es El árbol del odio, de Powell, que es un norteamericano californiano, que es el que describe cómo los programas escolares estaban diseñados para odiar a los hispanos, años 70 y tantos, ¿no? Que fueran con ese libro, con la mentalidad de que no emigran, que vuelven a casa. Pero claro, eso depende de muchos, de nuevo, y estamos en eso. O sea, yo creo que... Yo no soy optimista porque igual esto no lo veo, pero yo sí que creo que podemos cambiar la inercia. Una inercia autodestructiva por una inercia cooperativa. Eso sí creo que puedo verlo. Una inercia canceladora por una inercia que reconoce lo que hemos hecho. Creo que eso sí lo vamos viendo. Y en Estados Unidos hay avances. El enemigo es muy grande. Pasó en Brasil hace poco, ¿no? Las embajadas estas cancelan el español. En China se está intentando que metan español de segundo idioma. Hay avances. Es una lucha muy grave porque ellos son muchos, con mucho dinero. Nosotros somos pocos y además muy hispanobobos, ¿no? Porque no compramos administros, no compramos a gente. Somos, como decía Pablo, bastante ingenuos. Yo digo, no es la envidia, el vicio español, es la ingenuidad. La ingenuidad de los hispanos, ahí van como pobrecitos, o sea, cuando se han robado 2/3 partes del territorio de Estados Unidos, si es vuestro eso, si es vuestro, si el oro de California era vuestro. Pero eso estamos, creo, poco a poco cambiando las cosas. Yo soy relativamente... pequeñas sociedades trabajando. Nadie dijo que fuera fácil. Eso está. Tú tienes su motivación porque no es fácil. Si fuera fácil no estaría. Oye, parece que en Brasil Lula está intentando, o quiere intentar, que el español sea el segundo idioma hablado en Brasil. Que eso daría muchísimo más pautas y más gente apoyando a los hispanos. Pero parece ser que hay 3 naciones que lo han impugnado, que no tienen por qué. Brasil, Francia, Italia, qué pena, y Alemania. ¿Qué te parece? Bueno, que mira, es un problema que tenemos aquí en casa. Los catalanes, separatistas, porque yo hablo, discuto a veces, dicen, bueno, mi idioma no es el español. Es el catalán, ¿no? El catalán será tu idioma, eso digo que no, pero tu idioma es un idioma regional. ¿Cuál es tu idioma global?
Porque el catalán nunca va a ser idioma global. No. Tendrás que elegir cuál es tu idioma global, el inglés. Digo, chico, pues si tú dices que tu idioma es el inglés, estás renunciando a siglos de historia y te estás convirtiendo en vasallo de una cultura que no tiene nada que ver contigo. El catalán no compite con el español, compite con el bengalí. Claro. Sí, es así. Pero no con el español. Y sin embargo, para el catalán es un privilegio, es un valor añadido tener como idioma materno dos. Eso lo están perdiendo. Entonces, cuando nosotros no respetamos su idioma, ¿cómo lo van a hacer los restos? De nuevo, yo no quiero echar la culpa a los demás. Los franceses están preocupados con el español. Y quieren acabar, porque es que lo dijo Mitterrand en su último discurso ante el Parlamento Europeo, que vio un problema en el nacionalismo, y otro, que la globalización iba a dejar pocos idiomas. Y que claro, una cosa es que desapareciera el flamenco, el holandés, que eso le daba igual, pero el francés, y que la amenaza era porque solo podían quedar el español, el inglés, el árabe y el chino, y que él eso no lo iba a permitir. Eso él no lo iba a permitir, porque ellos tienen intereses permanentes. Nosotros no sabemos lo que tenemos. De milagro está el español vivo, sabes que estuvo a punto de desaparecer de América, o sea, de milagro está vivo, no por nosotros, sino porque tiene una potencia enorme en el propio idioma y hay que recuperarlo. Pero primero que lo queremos crear aquí nosotros, para luego exigirlo fuera. Pero mira, yo pienso que en España habría que deducir que hay muchos estos negros legendarios españoles. ¿Por qué? Porque tú, una pregunta que en unos años la contestación es siempre la misma. ¿Y tú de dónde eres? ¿Cómo te sientes? Dice yo, ciudadano del mundo. ¿Les da vergüenza ser españoles o qué pasa? Porque vamos... Bueno, es el relato que ha triunfado. Pero mira, yo me decía otra una amiga, que era lo absurdo de todo esto. ¿Cómo es tan absurdo? Va a caer, va a caer. Una amiga se educó en México. Y entonces, claro, la machacaban, española. Sus amigos la machacaban, todo negro legendario, decían, es que los españoles nos conquistasteis y nos matasteis y tal, ¿no? No estáis aquí, claro. Y si hubieran conquistado los ingleses, seríamos todos rubios y con ojos azules. O sea, bueno, ahora es imbécil, no sé cómo más, porque esto existiría. Pero claro, como es tan absurdo todo lo que hay detrás, es absurdo. Va a caer, va a caer, va a caer. Yo creo que va a caer.